Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en un nuevo video. Esta vez veremos los finales de alfiles. Soy Osvaldo y les voy a ayudar a entrenar. Por cierto, los videos anteriores del curso se los dejo en la descripción de este video. También pueden visitar las listas de reproducción. Comenzamos. En esta posición juegan las blancas y están luchando por las tablas. Tienen un peón de desventaja y la única opción que tienen es el ataque en el flanco de rey. Vamos a ver cómo jugaron las blancas y qué intentaron. Ellas jugaron F5. Esto fue un error en la partida porque el peón de F5 se convierte en un objetivo de ataque para ese caballo negro. La mejor opción es jugar alfil D3. La idea es dejar al alfil con gran movilidad. Recuerden que podemos colocar a los peones en color contrario a nuestro alfil para no quitarle movilidad. Después de la jugada C6, puede continuar con B por C6. Todos los cambios de peones ayudan al bando defensor a llegar a la igualdad. Recuerden, está la regla que si tenemos desventaja debemos tratar de cambiar peones cuando la posición esté inferior. Las blancas continuaron con alfil A6, rey B6 y alfil C8. Aquí vamos a ver un plan interesante. La idea de las blancas es entregar al alfil por el peón. Cuando jueguen A4 el alfil se va a sacrificar. El alfil, al igual que el caballo, es una pieza de menos valor que también tiene la virtud de poderse sacrificar en determinado momento. En esta posición, la idea de sacrificarlo es para que el rey blanco ataque en el flanco de rey. Vamos a ver. Después de rey C5, viene alfil A4, rey B4 y alfil D7. En este momento es donde el alfil se puede sacrificar por el peón, alfil por peón, rey por alfil. Y vemos claramente el plan. La idea es jugar rey D5, rey D6, rey E7, rey F7 y atacar al caballo. Después de F5 se consigue el empate con rey F6. El caballo se debe retirar y los peones caen. Otra opción diferente, en lugar de la jugada F5, sería caballo F5 y la partida igualmente terminaría en tablas. Caballo F3 y rey por H5 con tablas. Continuemos con la variante principal. Lo que se jugó después de F5, recuerden que es una jugada mala porque obliga al alfil o al rey a que protejan a ese peón. Después de C6 vamos a ver variantes similares, pero ahora las blancas tienen el problema de que no es tan sencillo sacrificar a ese alfil. Después de rey B4 ya el plan no se puede hacer porque el caballo negro podría capturar en F5. Después de rey D3 se decidió con el rey. Por ejemplo, vamos a ver la variante después de rey D5. Vemos como ya no es posible sacrificar al alfil y progresar por la misma línea debido a que el caballo captura en F5. Y aquí las negras ganarían la partida. Vamos a regresar. Por eso las blancas decidieron jugar rey D3. Vino la jugada A4, rey D2, A3, rey C2, rey C4. Y ese peón negro da muchos problemas a las blancas
y las negras terminan ganando la partida. Analizaremos esta posición. En este momento juegan las negras y deben luchar para conseguir las tablas. El peón blanco quiere coronar y las negras lo deben impedir. Hay dos formas de hacerlo. Una de las formas es llevar al rey, en este caso el rey negro, enfrente del peón para detenerlo. Y si no se logra eso, la segunda forma es llevar al rey por detrás del peón. Vamos a ver los ejemplos. En la partida se jugó rey b4, que fue la forma correcta de defender, debido a que no se puede llegar a la casilla que se encuentra delante del peón. Esto perdería. Después de alfil f3, obviamente se debe cubrir el avance del peón con el alfil. Si las blancas juegan g4, vendría alfil por g4 y la partida terminaría en tablas. Las blancas por eso jugaron alfil f3 y vamos a ver cómo van progresando las blancas y no dejan que el rey negro alcance la casilla que se encuentra delante del peón en g7. Alcanza a entrar en la casilla g8, pero después de esta maniobra de rey y alfil es posible sacar al rey negro. Después de alfil h7, el rey negro no puede permanecer en la casilla g8 y después el peón coronará y las blancas ganarían la partida. Un punto a recordar: si en esta posición estamos defendiendo y no podemos llegar delante del peón, lo ideal sería llegar a una casilla que se encuentra delante del peón que sea del color contrario al alfil para mantener la defensa. Por eso en esta posición las negras jugaron rey b4 y después de alfil f3, alfil a4, vamos a ver cómo poco a poco las negras se fueron acercando por detrás, que es otra estrategia. Alfil e8 para detener a ese peón en determinado momento que pase por una casilla blanca. Ese alfil se quiere sacrificar. Después de g5 hay una línea que también es interesante. Por ejemplo, en lugar de alfil e8 se perdería si se juega rey e3. Lo que pasa que el alfil negro también debe participar y después de alfil f7 ya no se puede jugar alfil e8 con el alfil y el alfil blanco puede correr al otro alfil. En esta posición ganarían las blancas. La mejor jugada es la de la partida: alfil e8, g5 y rey e3. Después de rey f6, rey en f4 y vemos como las negras atacan al peón por detrás, mientras que el alfil negro también ataca las casillas por donde pasará el peón. Aquí no se puede jugar alfil f7 porque después de los cambios vendría rey por g5 con tablas. Se jugó alfil e6 y alfil h5. Mientras el alfil se mantenga en esa diagonal, no pasará nada. Incluso pueden jugar alfil f7 y si rey por f7 viene rey por g5 y la partida terminaría en tablas. La partida terminó en tablas debido a que el alfil negro se puede mover a la casilla f7 y no lo pueden capturar. En determinado momento, si el alfil blanco se retira de la diagonal a4 e8, también se puede jugar alfil e8
y se consiguen las tablas porque el rey negro también ataca al peón que se encuentra en G5. Si el alfil negro no tuviera tanta movilidad, las blancas podrían ganar la partida. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. En esta partida juegan las blancas y atacaron al peón que se encuentra en F6. Las negras no lo pueden defender y decidieron atacar en D5. Van a intentar la misma defensa, pero en esta posición no resulta. El problema es que ese peón ya se encuentra en una columna donde da muchos problemas, que es la columna de caballo, la columna G. De aquí vamos a sacar otro principio importante. Después de alfil C1, vemos cómo el alfil no se puede mantener en la diagonal. Tendría que tener al menos 2 casillas, y en las 2 casillas es capturado sin que se pierda el peón. Entonces, otro principio para recordar es que los peones que se encuentran muy orillados, en este caso en la columna G o en la columna H, son un problema para el bando que se está defendiendo. En esta posición, las negras acaban de jugar rey E8, juegan las blancas y tienen un peón lateral. Los peones laterales son mucho más fuertes que los peones centrales en los finales de alfiles. Las blancas ganan con la jugada rey G7 y el plan sería jugar alfil H5, alfil G6 y avanzar a ese peón. Las negras no tienen forma de impedirlo. Vamos a continuar un poco más. Por ejemplo, después de rey E7, primero posicionamos al peón en la casilla H6. Las negras pueden seguir esperando. Después de H6, alfil C2, alfil H5, y aquí se crea el bloqueo de la diagonal para darle paso al peón. De hecho, aquí las negras tendrían que abandonar. En los finales de alfiles que van por el mismo color, hay 3 factores ganadores. Siempre recordar que tener un mejor alfil nos ayuda mucho. En este caso las blancas están atacando y el alfil negro se la pasa defendiendo. Un segundo factor es tener un peón pasado alejado. Recuerden que los peones separados son mucho más fuertes en los finales de alfiles. El tercer factor y último es que por lo menos tengamos al rey en la cuarta línea. Un rey activo igualmente nos da mucha ventaja. Vamos ahora con los alfiles que se mueven por diferentes casillas. Quiere decir que uno se mueve por casillas blancas y el otro se mueve por casillas negras. Les llaman también alfiles de diferente color. Aquí no vamos a poner una posición de rey y peón contra alfil, bueno, cada quien sus alfiles, porque esa posición sería tablas. Si el bando defensor captura al peón, la partida terminaría en empate. Por eso iniciamos con 2 peones. En esta posición juegan las blancas y van a intentar ganar la partida. Para que las blancas tengan éxito, deben llevar a su rey por delante de los peones para apoyarlos. De momento no se puede realizar eso porque el alfil que se encuentra en B2 podría capturar al peón de A3. Las blancas tenían aquí 2 opciones. Una era atacar al alfil, que fue la que eligieron en la partida, pero no fue suficiente. La otra opción, que era la ganadora, era la jugada B5. Aunque las blancas no logran llevar a su rey por delante del peón para coronarlo, poco a poco pueden progresar y los peones después de la jugada A4, A5 quedan demasiado avanzados y las blancas podrían ganar la partida.
Con la jugada rey b3 retroceden y esto da tiempo a que el rey de las negras se posicione correctamente. Después de rey d6, rey b5, alfil d2 atacando a los peones. Aquí sería un error directamente jugar rey c7. Necesitamos la participación del alfil. Después de rey a6, las blancas pueden seguir con b5, a5 y poco a poco van mejorando la posición. Después de alfil d2 se ataca al peón en b4 y esto limita a las blancas. a5, rey c7 y vemos cómo era importante mantener al rey blanco por delante de los peones. Las negras, con el sacrificio de alfil por b6, alcanzan las tablas. Los alfiles de distinto color tienen mucha tendencia a tablas. En esta posición juegan las blancas y vamos a ver cómo logran frenar a los peones. Primero los atacan, obligan a avanzar y después los bloquean. Después de rey f3 no hay forma de que las negras puedan evitar el bloqueo de esos tres peones. Analicemos por último esta posición donde juegan las blancas y logran ganar la partida. Veremos cómo el alfil puede al mismo tiempo atacar y también defender. Las blancas jugaron correctamente rey f4. Su idea es llevar al rey al flanco de dama para apoyar a sus dos peones. Si por ejemplo las blancas jugaran f4, a las negras les da tiempo crear un bloqueo en el flanco de dama. El rey negro se activa y puede participar en la defensa. A pesar de que los peones negros caigan, no se puede detener el bloqueo y las negras consiguen las tablas. Por eso la jugada más fuerte es rey f4. Después de alfil por f2, rey e5. El material no es tan importante cuando ya tenemos el plan claro. Después de rey g7, rey d6, rey f8 y el rey blanco es mucho más activo. Alfil e4 y vemos cómo ese alfil al mismo tiempo apoya el avance de los peones. También logra minar a los peones negros. Después de rey e8, si se juega por ejemplo rey g7, las blancas seguirían con su plan de b6 y los peones blancos llegan mucho más rápido. Por eso las negras juegan rey e8, intentando entrar en la posición y el rey blanco entra por delante de los peones. Las negras tratan de restringir al peón que se encuentra en la columna C, pero a las blancas les da tiempo regresar para avanzar. Después de c5, rey b8, viene el avance de los peones, no se puede detener y las negras también logran avanzar a sus propios peones, pero ya es demasiado tarde. Vemos como el alfil blanco al mismo tiempo defiende y vamos a ver cómo se hace la maniobra con el rey. Las negras juegan alfil g3. Si jugaran alfil e3, la partida terminaría con c7. No se puede detener la coronación del peón. Alfil g3, rey c4 y ahora poco a poco el rey llega a la casilla en d5 y la coronación es inevitable. De hecho,
cualquier casilla que se hubiera movido blanca, las blancas hubieran ganado la partida. Hasta aquí este video. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse y seguiremos viendo en el siguiente video más finales. Nos vemos.